Shalom Aleichem y bienvenidos a este nuevo programa de los Caminos de Israel. En el tema de hoy vamos a estar tratando qué dice el judaísmo acerca del fin del mundo. Que va a ser una serie que había dado en conferencia en Miami, en diferentes lugares, basado en estas notas, vamos a dar el tema a lucir. En esta primera parte vamos a estar hablando acerca de las diferentes condiciones que están presentes antes o durante la víspera del tiempo del fin. El Talmud en Sanhedrin nos da un vislumbre de las condiciones que rodearán durante los días finales antes de la redención. Ahora, cuando estamos hablando de qué opina el judaísmo acerca del fin del mundo, estamos mirando las fuentes rabínicas y judías y bíblicas, no tanto la perspectiva de otras fe que existen, sino la fe hebrea. Y este vislumbre que nos da el libro de Sanhedrin nos muestran varias condiciones, muchas condiciones que se hará presente antes del fin del mundo. Y cuando hablamos del fin del mundo no estamos hablando que el mundo se va a terminar, sino el sistema o el orden en el cual está operando en este momento sobre el pueblo judío, sobre el pueblo judío va a terminar. Y esto se halla en Talmud babilónico, Sanhedrin 97, A y B, y hay más de 15 diferentes condiciones que hallamos acá en el Talmud, y veremos en el proceso de estas series de lectura, estas mínimo 15 diferentes condiciones que estarán presentes. Ahora, el rabino Moshe Cordero, conocido también como el Ramak, escribió hace 500 años lo siguiente: un día todas las naciones se van a reunir y van a empezar a hablar de paz, uno entre ellos. Y esta plática de paz, dice Moshe Cordero o Ramak, va a tener como objetivo fundamental de destruir a Israel. Y su razón va a ser porque ellos mismos, los judíos, establecieron su propio gobierno. Sin embargo, los judíos estarán en tremendo peligro en este tiempo. No obstante, no van a ser destruidos. De hecho, de esta manera o de esta situación, ellos van a ser salvados. Esto de acuerdo al Ramak en su cita en el Zohar Bereshit 119. Esto el Ramak había escrito poco tiempo después que los judíos fueron expulsados de España, cuando incluso habla de un hogar normal. Era simplemente una aspiración absurda. En ese tiempo el pueblo judío no tenía ni siquiera la mínima idea de que habrían de regresar y retornar a lo que hoy es la tierra de Israel y formar un estado como sucedió en 1948. Cuando el Ramak dice que los judíos estarán en tremendo peligro en ese tiempo, esto significa que no tendrán a dónde correr ni con quién voltear. La mayoría de las naciones abandonarán a Israel. Este peligro será finalmente para el bien de la casa de Israel, porque los judíos, el pueblo de Israel, llegarán al punto en que estarán listos para buscar completamente y confiarán completamente en la salvación en Dios y ningún otro personaje. Y ya que no más van a poner sus confianzas en alguna fuerza externa, algún país externo que va a venir al rescate del pueblo judío, sino en Dios y en Dios solamente, ya sea su ingenio, sus finanzas, su poder político, su fuerza militar judía, o aliados que tienen de acuerdo, o su habilidad de hacer negociación de paz. Entonces en ese momento Dios nos dice que vayan, prueban, vean si los va a salvar las naciones. Cuando los judíos finalmente se den cuenta que tan tonto es confiar exclusivamente en cualquier fuerza fuera de Dios o diferente de Dios, cuando finalmente nos demos de cuenta de que hemos estado en una mentalidad tan empobrecida por vivir literalmente y figurativamente en medio de las naciones, entonces habremos alcanzado la disposición
para volvernos completamente y exclusivamente a Dios y recibir la protección divina la cual Dios siempre ha querido para el pueblo de Israel. Una protección sin límites, como dice el Salmo 2, verso 1 al 2. Tehillim 2, verso 1 al 2. ¿Por qué se agitan las naciones? ¿Y por qué los pueblos muran en vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie, y los príncipes se consultan entre sí mismos contra el Eterno y contra su ungido. El hecho que estas condiciones que estamos hablando en este momento nos rodean ya es indicación que ya estamos en los días finales, o lo que se dice el ex-return de Mesías, en las huellas o el cacañar del Mesías. Y aquí hay algo muy importante de entender. Se van a violar en contra no solamente la nación de Israel, sino el ungido de la casa de Israel. Algo que va a ser en una doble parte. Primero la casa de Israel y luego también el que está gobernando o dirigiendo la casa de Israel cuando regresan de nuevo a su tierra para asumir el lugar apropiado. La primera condición que leemos en el Talmud, que va a estar rodeado antes de la fin del mundo, es que va a ser rodeado nuestro alrededor, como dice el Talmud, de Jutzpah Yahweh. Literalmente, la insolencia va a proliferar a todos los niveles. La insolencia en niveles políticos, religiosos, moral y ético. Aquí tenemos el perfecto ejemplo de lo que había ocurrido cuando en una conferencia política estaba sentado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el rey de España, y con insolencia los niveles de desrespeto como líderes muestran en sí la arrogancia y la falta de creencia en Dios. Ese sentido de egocentrismo va a estar inundado no solamente en los sistemas políticos no judíos, sino también en los sistemas políticos religiosos. Andar a sus alrededores y empieza a tomar y hacer lucir su propia voz ante de los demás, antes de empezar o aún defender sus obligaciones. La Torah consiste en lo que es mansedumbre y en mandamientos, que nosotros judíos, la insolencia en niveles sociales interpersonal, es decir, que la Jutzpah Yahweh es una maldición de primer orden y la fuente de muchos de lo que es el egoísmo y el malobra en el mundo que vemos, y es la causa de muchas maldiciones que como resultado viene a la tierra. Jutzpah es un sinónimo, es un síntoma de falta de respeto. Cuando la falta de respeto existe en todos los niveles normal y social, entonces se debilita lo que es los fundamentos sociales. Jutzpah es sinónimo a egoísmo. La persona empieza a tomar y demandar a sus alrededores y empieza a tomar y hacer lucir su propia voz ante de los demás, antes de empezar o aún defender sus obligaciones. La Torah consiste en lo que es mansedumbre y en mandamientos, que nosotros, por Dios, al hacerlo, nos sometemos a ella, nos dice que seremos quebrantados las raíces, de esta forma quebrantar las raíces de Jutzpah Yahweh. Es decir, la Torah ya nos da la oportunidad de poder romper lo que es el yugo de este egoísmo en empleándonos en el hacer los mandamientos de Dios, porque ella es lo que nos quebranta y nos hace nulo para la voluntad divina. Y ahí es donde comenzamos a ver que la falta de humildad se encuentra directamente por la falta de querer sujetarse a la voluntad, a los mandamientos de Dios, que Dios ha dado uno al pueblo de Israel, como también a las naciones del mundo, conocido como las 7 leyes de Noé.
A nosotros someternos a esas leyes, estamos quebrantando lo que es el Jutzpah Yadge de nuestra existencia. Pero podemos transferir esa Jutzpah de algo negativo a algo positivo, de que sea en vez de maldición a nuestro alrededor y en nuestro mundo, a convertirlo en bendición cuando nosotros decidimos a someternos a la Torah con ese mismo ego y esa misma fuerza de Jutzpah, de ir en contra a lo que es la Jutzpah del ego personal. Esto es la primera cosa que vamos a ver que está rodeado al mundo, va a ser de Jutzpah. Que no hay el respeto, hay el egocentrismo que va a estar gobernando. Esto es realmente lo que es el egoísmo, el Jutzpah, el egocentrismo de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Que aún los líderes, uno de nosotros no se sometan, uno de nosotros no es tan suficiente capacitado de poder decir, esta persona es mucho más capacitado que yo para tomar esta posición. Eso toma una persona muy humilde y muy sabio de poder reconocer que delante de un